Sean todos bienvenidos una vez más al canal de Batalla Cultural RD. El día de hoy tenemos al admirado doctor Leandro Rodríguez Lastra, un médico ginecólogo argentino, quien en 2017 fue apartado de sus funciones como jefe de servicio de ginecología por negarse a realizar un aborto a una joven de 19 años, salvando no solo la vida del niño, sino también la vida de la madre. Doctor, para nosotros es un honor tenerlo aquí el día de hoy. El honor es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer enorme poder comentarles a todos ustedes un pequeño detalle de qué es lo que ha pasado en aquel momento, en aquel 2 de abril de 2017, ya hace unos años, pero que es una historia digna de comentarse porque nos puede llevar y espero que les lleve a reflexionar a cada uno de ustedes. Si logramos eso, me parece que en mi humilde intención ya estaré satisfecho. Más allá de que la reflexión pase por donde pase, qué importante que es tener la posibilidad de tener el propio criterio, un criterio personal y no un criterio formado por grandes medios, ni por intereses económicos, ni intereses ajenos, sino la formación del criterio personal es un paso enorme que me siento muy contento de que humildemente les pueda invitar a dar. Señor Rodríguez, primeramente decirle que claro que la situación por la que usted tuvo que pasar extremadamente difícil y admiramos su valentía. Definitivamente no es cualquiera que está dispuesto a sacrificar todo por sus valores y aquello en lo que cree. Eso es algo digno de admirar y desde aquí Muchas gracias. le extendemos nuestro respeto. Señor Rodríguez, como usted como doctor que entiende a lo que los médicos están sometidos, eso llamado juramento hipocrático, que se supone que están llamados a a salvar toda vida humana, que es el compromiso de todo médico. Para usted como médico, ¿qué significa el aborto? Bien, como médico, el aborto, a ver, em, como médico, el aborto es un procedimiento absolutamente excepcional, que solamente uno puede verse ante la posibilidad de llevarlo a cabo en casos muy, muy, muy excepcionales. ¿Por qué? Porque hay situaciones en que un embarazo o la continuidad de un embarazo pudiera generar el peligro para la vida de una madre. Esto significa, como muchas veces ocurre en la medicina, que uno tiene que tomar determinaciones que tal vez no sean las más agradables. Y esa fue mi formación. Cuando yo paso por esta situación, yo no era objetor de conciencia porque creía en esta premisa fundamental. Eh, pero ¿qué ocurre? Que el concepto de aborto del cual se habla hoy día tanto está muy alejado de aquel precepto que pretendía salvar la vida de las pacientes. Insisto en un concepto, las alternativas para el aborto son muy, muy excepcionales, extremadamente excepcionales. Es decir, que uno como médico se vea en la disyuntiva de decir, esta mujer se va a morir a menos que yo finalice el embarazo, es muy, muy excepcional. No obstante, lo que se está divulgando hoy día son cuestiones cargadas de una falsedad tremenda. Y esta falsedad se da en un contexto de necesidad. Es decir, hay gente que necesita establecer premisas falsas para que prevalezca una necesidad o un deseo, en este caso el deseo de establecer el aborto como norma. La Organización Mundial de la Salud establece a través de sus definiciones técnicas que el aborto es la muerte fetal antes de la viabilidad fetal, es decir, antes de las 20 semanas de edad gestacional o antes de que el feto
tenga 500 gramos de peso. Así lo establece la Organización Mundial de la Salud, y eso es lo que uno como médico en cierta forma busca respetar. Conceptos meramente académicos, técnicos, porque si uno vuelca en cada acto médico cuestiones sentimentales o cuestiones, digamos, de convicciones personales, ya estaría faltando al verdadero compromiso de uno como médico, ¿no? Por lo tanto, considero que el aborto pasó de ser una situación excepcional a ser una situación totalmente deplorable que no deberíamos los médicos llevar a cabo, porque se desvaloriza una institución fundamental, una situación fundamental que es la vida. No podemos desvalorizar la vida bajo ningún concepto. Perfectamente, completamente de acuerdo, y escuchándolo de usted como médico tiene mucho más peso y más sabiendo su historia. Me encanta cómo usted empieza llamando al aborto por lo que es un procedimiento sumamente excepcional, o que por lo menos debería de ser así, y es así. Lo que pasa es que lo han tergiversado de tal forma y ya lo han desarrollado de tal forma que al día de hoy escuchemos el eslogan aborto libre, seguro, gratuito. O sea, algo sumamente arbitrario, algo sumamente cuando ni siquiera existe de verdad algún peligro. Y por ejemplo, en República Dominicana estamos sufriendo ahora mismo de estas mentiras, en donde nosotros vemos en internet, en las noticias, que nos hablan que el aborto es un asunto de vida o muerte para la mujer. O sea, es un tema que lo quieren pintar como que si la mujer no puede abortar, entonces la mujer va a morir. Y vemos en la noticia cómo nos dicen que hay miles de muertes maternas por año, porque el aborto está penalizado, por esto y por aquello. Y cuando uno va a las estadísticas, por ejemplo, de nuestro Ministerio de Salud Pública, nos damos cuenta que ni se acerca, que ni siquiera es de las primeras 5 causas de mortalidad materna en nuestro país, ni siquiera. Y eso hablando del aborto inducido, porque digo, del aborto espontáneo, porque el aborto inducido ni que se diga, es algo sumamente ínfimo, pero nos pintan esto como que es algo extremadamente necesario para salvar a la mujer. Y esa es una de las mayores mentiras del aborto. Usted tiene ya su propia experiencia con respecto a esto y con respecto a la objeción de conciencia, donde ahora a los médicos se les está viendo vulnerado este derecho que tienen de poder ejercer su profesión como la prometieron, es decir, protegiendo la vida humana. ¿Usted podría hablarnos un poco sobre esta experiencia que usted tuvo, que salvó a ambas vidas, y de ese momento que lo despojan, que lo procesan y lo despojan de su licencia, de su trabajo como médico? ¿Nos podría hablar un poco de esa experiencia? Bien, cómo no. Les voy a intentar ser breve, aunque este es tan complejo que uno no puede evitar irse por las ramas. No se preocupe. Concretamente, yo aquel 2 de abril de 2017 estaba de guardia, una guardia donde en la guardia del hospital, en un hospital público, en la guardia del hospital público se atiende urgencias. Llega una paciente derivada de otro hospital de menor complejidad, lo que ya está demostrando que era un caso complejo. La paciente tenía en ese momento 19 años y un embarazo de 22 semanas de edad gestacional en su vientre. La paciente había manifestado que no quería ese embarazo, de hecho había manifestado que había hecho maniobras abortivas en un lugar clandestino, que es, aquí hay determinados sectores feministas que dicen ayudar a la mujer, entonces le facilitan el aborto. Ahora bien, uno como médico, cuando llega una paciente y le dicen estuve en un lugar clandestino, eso es muy delicado porque no sabemos realmente qué fue lo que tomó, cuánto tomó, de qué manera. Entonces, eso me puso en un lugar muy incómodo, en el cual debía tomar determinadas decisiones, sobre todo para salvaguardar la vida de la madre. No olvidemos que uno como obstetra, como médico obstetra, tiene 2 pacientes, ¿sí? La madre y el niño. Pues bien, en este caso debía velar por los 2. ¿Por qué?
porque si bien la madre había manifestado una voluntad, estaba su vida en peligro por su cuadro clínico. En segundo lugar, el producto del embarazo, o sea, ese niño, no, no configuraba el contexto de aborto. Por lo tanto, si nacía, iba a tener que ser asistido. Y si yo provocaba el nacimiento de un niño vivo, iba a verme responsable de un acto de mala praxis médica, dado que yo hubiera generado lesiones importantísimas en una persona por impericia, por inobservancia de mis deberes como médico. De manera que la decisión que tomé en ese momento fue proteger las dos vidas, ¿sí? La vida de la madre a través de un tratamiento específico, tratando de evitar que este cuadro que se enmarcaba en una incipiente infección que se podía generalizar y esto podía generar la muerte de la paciente, y por otro lado, la vida del niño a través de evitar que este niño nazca. Afortunadamente, con el paso de las horas, el tratamiento fue efectivo y bueno, la paciente no tuvo mayores complicaciones y su niño tampoco. Y aquí empezó el problema porque la paciente, como les dije recién, había manifestado una voluntad. Ahora bien, uno, como le dije recién, uno como médico no pone en tela de juicio, no pone a nadie en tela de juicio cuando pone en la práctica médica. Es decir, uno no determina quién debe vivir o quién no debe vivir, porque eso no es rol del médico. De manera que cuando la paciente salió de este cuadro, la pregunta era qué hacer en esta situación. Así que hubo reuniones, digamos, interdisciplinarias con los restos del equipo de ginecólogos, con los médicos neonatólogos, y bueno, se llegó a la conclusión de que este embarazo se podía interrumpir, pero no tan pequeño, sino en la semana 35, es decir, 8 meses de embarazo. Y fue lo que se hizo, se interrumpió en la semana 35 a través de una cesárea, porque así lo decidió la paciente, y el niño, que ya había nacido vivo, no fue entregado a la madre, sino que fue dado en adopción. De esa manera se buscó cumplir con el deseo de la paciente de que no quería ese niño y cuidar la vida del niño que, como dije recién, estaba vivo, estaba saludable y no tenía, no había posibilidad, ni desde el punto de vista médico, desde ningún punto de vista, de cercenar su posibilidad de vivir. Así que así se hizo. Y en julio nació este niño, como dije recién, no fue entregado a su madre biológica, sino que fue dado inmediatamente en adopción. Afortunadamente una familia que le ha brindado mucho amor, mucho afecto, lo digo porque he tenido conocimiento de esto. Así que para nosotros fue un final feliz, pero para los sectores interesados en la implementación del aborto, obviamente que no lo fue. De manera que una diputada de la provincia donde yo estaba viviendo en ese momento, que es la provincia de Entre Ríos, acá en el sur de la Argentina, en la Patagonia, eh, hizo una denuncia y bueno, a esa denuncia le hicieron lugar y se comenzó toda una movida judicial para llevarme a juicio y me han enjuiciado. Ahora bien, recién hablaba, ese fue el caso, ¿sí? El caso que le puedo agregar 2 o 3 cositas. Primero, hubo un dictamen del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro, a través de su parte letrada, de sus abogados, que determinaron que la conducta fue bien tomada y que yo no debía, y nadie debía interrumpir ese embarazo porque no se configuraba un aborto, sino que configuraba un parto pretérmino. Son 2 cosas distintas. Aborto no es viable. Parto pretérmino es nace un niño prematuro, a veces prematuro extremo como en este caso. Aún así, yo fui enjuiciado y aún así fui condenado.
estas pequeñas cosas como el hecho, y quedó a las claras, de que la paciente, tal como lo había manifestado, había concurrido a un lugar clandestino para interrumpir su embarazo, y eso en ese momento está, de hecho ahora también está penado por la ley, el ejercicio ilegal de la medicina y el aborto. Era en ese momento una cuestión punible, provocar un aborto, y mucho peor cuando se hace ejercicio ilegal de la medicina. Pues bien, no hubo ni investigación ni hubo ningún condenado por ese delito. Como dice usted, no hubo investigación en torno a su supuesta violación. La mujer dice haber sido violada, pero de ninguna manera se investigó ni quién, ni cómo, ni cuándo, ni por qué la violaron. Así que todas estas cuestiones dan un marco de total irregularidad a la situación. Y algo que ustedes seguramente habrán escuchado, Católicas por Derecho a Decidir, Amnesty International. Bien, esas organizaciones se presentaron como amicus curiae. Es una figura judicial para acompañamiento a la toma de decisión del juicio, ¿no? Acompañan a un juez. Según la norma marca, no infieren o no interfieren en la decisión del juez. Sin embargo, ya la sola presencia de esas instituciones ya marcaba una suerte de presión, en este caso una presión política. Todo esto, además, en el marco de que estaba a punto de presentarse la discusión para legalizar el aborto en la Argentina. Esto fue en el año 2018, en ese momento no se legalizó el aborto. Para que tengan una idea, aquí en la Argentina se presentó nueve veces el proyecto para legalizar el aborto. Así que ustedes imagínense la fuerza que tienen los sectores abortistas para llevar adelante estas decisiones o esta práctica o esta política. Así que no les asombre que lo que ocurre hoy día, como decía usted, Samuel, en los medios de comunicación, en los medios masivos de difusión, porque es la herramienta que tienen estas personas. Aquí también en la Argentina hubo un precedente judicial muy importante que sentó jurisprudencia en la Corte Suprema de Justicia, eh, por el caso de un aborto, de una persona que fue violada. Y esto fue utilizado una y otra vez para, digamos, enmarcar la legalización del aborto. De la misma manera están haciendo allí con ustedes, estableciendo las tres causales, etcétera, etcétera. Siempre se busca entrar de alguna manera. Las grietas están, ellos entran por esas grietas y después aprovechan su fuerza para romper cualquier estructura, por más sólida que sea. De manera que ustedes tienen que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos pasado por eso, en primer lugar, y las consecuencias están a la vista. Acá el aborto se aprobó el 30 de diciembre del 2020, plena pandemia, no se hablaba de otra cosa que la preocupación de la muerte por COVID, y aún así se reunieron para tratar el tema. Bien, de una manera muy, muy turbia, bien por debajo de la mesa, y bueno, ahora estamos en esta situación. Por supuesto que los sectores abortistas están muy contentos por su aborto legal y gratuito. Lo que está lamentablemente para ellos dejando a las claras que ni era ni seguro, ni legal, ni gratuito. Legal sí, porque así se estableció en la norma, aunque esta determinación viole nuestra normativa constitucional. Pero bueno, esto creo que da para mucha discusión y no voy a entrar en detalles. Pero bien, lo que sí puedo decirles es que lo de seguro ya es una mentira que se les cayó aquí en Argentina, porque están habiendo muertes
de pacientes que se someten a abortos legales. Así que exactamente, ya está quedando a las claras de que es una mentira. Sabíamos desde un primer momento que era una mentira, pero la mentira repetida tantas veces y con tanta convicción al grueso de la población por lo menos le genera una duda o le genera una inquietud. Si, che, no estarán en lo cierto, porque lo repiten tanto, con tanta convicción. Prendo la tele y está la actriz que yo admiro tanto, con un pañuelo verde diciendo necesitamos el aborto. Cambio el canal y está el galán de televisión que a mí tanto me gusta diciendo que sí, que el derecho de la mujer y el aborto debe ser realmente así. Pues no, esas mentiras se van cayendo y acá ya se están cayendo. Y en cuanto a la gratuidad, bien, también se las debo, porque la gratuidad en cuanto a que sea la paciente que paga, pero todo se paga en esta vida y lo que se ha visto es que el precio es el precio de establecer el aborto en lugares públicos es la decadencia de las prestaciones públicas en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que un hospital materno-infantil cuya mano de obra, cuyos materiales, cuyos recursos deben ir para el cuidado de la madre y del niño, ahora tienen que encargarse de otra situación más, haciendo que con el mismo y magro ingreso que tiene ese hospital, tenga que ocuparse de cosas que le quitan tiempo, le quitan dedicación y le quitan cuidado a pacientes graves que realmente necesitan eso. Entonces, gratuito no es porque el hospital necesita mucho más recursos y esos recursos no están. Así que, como resumen simplemente esto, ¿no? No es extraño lo que se repite una y otra vez en los medios de comunicación. Es necesario para esta gente establecer un cambio de manera de expresarse, un cambio de interpretación de la realidad, porque a una realidad que se enfrenta con la verdad no se le puede, no la podemos cambiar, no la podemos disfrazar y queda en evidencia de que estos discursos y estas premisas son absolutamente falsas. El aborto no salva la vida de nadie, el aborto perjudica a todos y principalmente lo que en definitiva es más morboso es que la principal perjudicada es la mujer, la cual nadie defiende. Pensemos nuevamente en lo siguiente. Y pongo como ejemplo mi caso para que quede claro que no estoy hablando de abstractos. Nadie se encargó de defender a la mujer frente a su agresor sexual. Simplemente querían que ese niño muriese, que ese niño lo tengamos que matar nosotros los médicos. De la misma manera, hoy en día, infinidad de chicas van al hospital para hacerse un aborto de la mano de sus propios violadores y el violador se la lleva a casa seguramente y con un poco de suerte con su método anticonceptivo para seguir sometiendo sexualmente a esa niña o no tan niña muchas veces y nadie defiende a la mujer. De manera que no se dejen engañar. Acá no hay defensa de derecho de la mujer es lo último que se piensa. Y ni hablar cuando es una mujer que seguramente habrá muchas en el ámbito donde puedan manejarse ustedes, una mujer que está desesperada porque ve que la situación económica y social está muy delicada y quedó embarazada y toma una determinación que no quiere tomar, que es abortar, y ese aborto le genera un peso que la acompaña por el resto de su vida. Entonces, ¿dónde está la libertad de esa mujer? ¿Quién defiende y quién cuida la salud, en este caso mental, de esa mujer o de esa familia que
por una situación desesperante tomaron una decisión errónea y que después lamentan el resto de su vida. Es muy impresionante su experiencia, yo no me canso nunca de escucharla y ciertamente el amarillismo que hay entre las noticias es impresionante y hace más ruido el hecho de que esté embarazada la niña a que se someta al violador. Entonces es totalmente cierto lo que usted dice, pero también sabemos que detrás del aborto hay un negocio grandísimo, o sea, lo sabemos. Solamente con Plan Parejo tenemos 46,000 clínicas. Entonces, sabemos esto, ¿verdad? Pero yo digo, si el doctor está para curar, si el doctor está para sanar, para proteger, ¿por qué hay médicos que se prestan a esto? O sea, ¿qué usted opina de este tema, de los médicos que se prestan a quitarle la vida por dinero a estos niños por nacer? Bien, yo considero que hay dos posturas. No olviden, y esto si quieren tomarlo así, tómenlo como mea culpa, no olviden que yo no era objetor de conciencia. En ese momento creía que se estaba, en cierto modo, intentando defender la salud de la mujer. Lo creí en su momento. ¿Por qué? Porque no tomé una decisión fundamental que tenemos que tomar todos, que es pensar por nuestro propio criterio. Nosotros tenemos que tener que cultivar nuestra cabeza para saber, para poder tener absoluta libertad de pensamiento y no que nuestro pensamiento esté sometido a las voces predominantes. Pero ¿qué pasa? Pensar es un compromiso. No nos gusta pensar, a nadie le gusta pensar. ¿Por qué? Porque si yo pienso y tengo un criterio personal, me tengo que hacer cargo de ese criterio personal. Entonces tengo que salir y levantar la mano en la clase y decir, discúlpeme, discúlpeme, profesor de profesor abortista, vengo de la clase de embriología y el embrión es un ser vivo. Por lo tanto, si es un embrión humano, es un humano. Y si es un humano y está vivo, es un humano vivo. Por lo tanto, yo no puedo estar de acuerdo con usted que dice que el aborto es un derecho porque en ese caso estaría avalando el derecho a matar indiscriminadamente y solamente por un capricho. Entonces, este cuadro, tal vez algo naif que he planteado, es realmente difícil de sostener. Es difícil sostener la opinión cuando yo me hago cargo de que tengo que pensar. Y es esto lo que pasa mucho en los colegas. Es decir, yo puedo someter a una paciente un aborto, no me importa, después no me viene a molestar a las 3 de la mañana mientras yo intento dormir con que tiene que parir o que tiene problemas durante el embarazo, más sí, que aborte y que se vaya a su casa. Esa puede ser una postura. Otra postura puede ser, y si todo el mundo dice que está bien, capaz que la estoy ayudando a la paciente, creo que esa es la más frecuente, ¿no? La de decir, y bueno, si todo el mundo dice que está bien, bueno, ¿para qué me voy a animar a pensar si el otro pensó por mí? Ahí hay un grave error. Eh, y hay una pequeña proporción, por supuesto, que son los que se llevan las ganancias, porque, como dije recién, esto del aborto gratuito es una falacia total y tenemos gente que lucra y mucho con esto, con el tema del aborto, de la práctica del aborto, porque, a ver, esto me había llegado a mí antes de que se implemente el aborto aquí en la Argentina. En países como Estados Unidos, donde el aborto en ciertos estados es libre, hay lugares donde cobran para hacer los abortos. ¿Por qué? Y porque la señora tuvo un desliz con el jefe de la oficina y quedó embarazada por eso y no le puede decir al marido me voy al hospital a hacer un aborto. Lo tiene que hacer de una manera más solapada. Entonces paga. De manera que eso no va el negocio que tanto dicen atacar estos sectores, el negocio del aborto no se va a terminar.
se va a potenciar, ustedes lo saben bien, se va a potenciar. Eh, entonces, también están esos sectores de médicos que lo hacen por conveniencia económica. La gran mayoría, de acuerdo a mi criterio, lo hacen porque prefieren no pensar y bueno, está aquella pequeña proporción que se come la pastilla de que realmente está ayudando. Es lamentable que como médicos nos olvidemos que hemos sido formados para ayudar, para salvar vidas. Tal vez el hecho de decir salvar vidas parece como demasiado, ¿no? Omnipotente. Eh, no seamos tan prepotentes. Si se quiere ayudar a la salud, ¿sí? Tal vez un poquito más humildes, pero ayudar a la salud nunca va a ser a través de un aborto. Completamente cierto todo lo que usted dice, doctor. Y usted sabe que, bueno, todos sabemos que en esta lucha contra el aborto, que ya se difunde en todas las redes sociales, como usted dice, se van publicando esas falacias que la gente adopta porque tiene miedo de pensar y se van haciendo populares y bueno, ya tenemos muchos profesionales, no sabemos de qué áreas, que comienzan a comentar sin tener expertise de ningún tipo de área, ni psicológica, ni médica, ni tampoco legal, y todos empiezan a opinar y entonces creen que esos juicios que emiten son, bueno, argumentos irrefutables, básicamente. Y por eso es que se hace tan importante la opinión de un médico. Por eso es que en medio de cualquier debate en redes sociales, usted ve que hay personas que dicen, sí, pero tú eres un médico, mándame un video de un médico diciendo lo contrario, o un médico diciéndome por qué realmente el aborto está mal. Y muchas veces no lo hacen porque quieren escuchar a un médico, sino porque creen que no hay médicos que realmente estén en contra del aborto porque entiendan que hay que preservar la vida. Entonces eso como que es una estrategia para desafiar, preséntame un médico. Pero sabemos que hay muchos médicos que realmente sí entienden que la vida humana debe preservarse. Y claro que ese es el caso de Argentina, el caso de República Dominicana. Y como somos nosotros que estamos en esta guerra actual, que ganamos la primera batalla, pero como usted bien dice, son cosas que ya ustedes han vivido y lamentablemente la guerra no se acaba aquí. ¿Qué usted le diría como médico que ha tenido el valor de levantarse y de defender su criterio? ¿Qué le diría a esos médicos, estos médicos dominicanos que son pro vida, pero su posición pro vida desde el ámbito de la medicina no han tenido el valor de hacerla pública o no han querido hacerla o darla a conocer? ¿Qué usted le diría a ellos? Porque es muy importante que ellos como médicos conocedores de la medicina tengan ese momento para poder, usted sabe, publicar la verdad. Bien, el consejo, las palabras que yo les transmitiría es, eh, a ver, la verdad va a predominar siempre. Si nosotros nos hemos formado desde un punto de vista científico, con eh, con un adecuado conocimiento académico, sabemos bien que tenemos firmes herramientas para eh, sostener nuestra postura a favor de la vida. Y esta postura a favor de la vida no vulnera ningún derecho. Esto lo tenemos que tener bien en claro, porque si dejamos que, como han dicho aquí en la Argentina algunos sectores, ¿no? Si dejamos que el derecho a la vida sea eh, cuestionado, perdón, si dejamos que el valor de una vida dependa de la decisión de una persona, es decir, yo considero que vos mereces vivir, por lo tanto, tengo el derecho a determinar el valor de tu vida. Si entramos en esas discusiones, vamos a ver, a quitarle muchísimo del valor inherente
de nuestra, de, de nuestra moral, ¿no? De nuestros valores internos y personalísimos. De manera que aferrándonos a las cuestiones académicas, ya tenemos una herramienta fundamental para poder defender esta postura. Y esta postura no se defiende imponiéndosela a nadie, sino invitando al otro que reflexione. No se defiende lo nuestro porque si no parecemos locos gritando, porque me ha tocado aún dentro del ámbito pro vida, ¿no? Gente que grita pareciera sin sentido, cosas que tal vez tengan razón, seguramente tienen razón, pero la manera en que uno las transmite es muy importante. Y este es el desafío. El desafío no es retrucar o no es discutir a los sectores abortistas subiendo la voz, porque ellos tienen el poder económico, sobre todo, de magnificar su voz a través de parlantes disfrazados de radios, parlantes disfrazados de redes sociales, de canales de televisión que intentan refutar nuestras premisas. Entonces, no entremos en eso. Seamos inteligentes a través de invitar al otro que reflexione. ¿Por qué? Porque si nosotros invitamos al grueso de la gente a reflexionar, vamos a lograr que no nos tomen con la antipatía de que este quiere que yo piense lo que es. No, 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 no. Yo simplemente te digo que esto es una vida, yo simplemente te digo que la vida debe defenderse y que nadie puede obligarme, sobre todo, nadie puede obligarme a mí como médico a tomar la determinación sobre la vida de nadie. Estas pequeñas palabras, si nosotros seguimos difundiéndolas, si nosotros seguimos haciendo que predomine el valor de la vida, y el valor sobre todo de la palabra, de lo que estamos comunicando, creo que vamos a estar ganando muchísimo, creo que vamos a estar muy por encima de lo que puedan discutirnos. Después, hay situaciones que son muy difíciles, como dije recién, de revertir, que es cuando uno se enfrenta a sectores poderosos. El poder económico, el poder mediático es muy difícil de revertir y me parece a mí que intentar hacer un Quijote contra los molinos de viento nos va en definitiva, a hacer quedar como aquel Quijote que puede ser muy simpático, pero que muchos tildan de loco. Nosotros sabemos que la fuerza de los hechos, la fuerza de la verdad, es lo que nos da un plus, es lo que nos da el respaldo como para poder hablar con seguridad y hablar con convicción frente a las voces disidentes. Es sin duda alguna muy alentador el ver a una persona como usted, a un doctor como usted, decir la verdad de que la vida tiene un valor absoluto, un valor supremo, y más sabiendo por lo que usted pasó, defendiendo esa verdad. Cuando usted menciona que lo que usted hizo no vulnera ningún derecho, el defender la vida no vulnera ningún derecho, tiene toda la razón. Y lo que más causa impotencia de su caso y lo que más consideramos injusto, lo que más injusto es que usted no simplemente no realizó el aborto, sino que usted salvó dos vidas, tanto la del niño como la de la mujer. Y cuando usted menciona que si nosotros permitimos relativizar el derecho a la vida de un ser humano, entonces ¿qué otro derecho podríamos nosotros entonces resguardar o proteger si ni siquiera podemos asegurar el derecho a la vida, que es el derecho de los derechos, porque sin la vida no hay derechos? Y lo podemos ver perfectamente con el lado feminista y con los lados abortistas que a usted lo acusaron. O sea, estas personas no es ni siquiera que
querían a todas costas que mataran al niño, sino que también desvalorizaron la vida de la madre, que es la que ellos claman defender, porque ellos no les importó que usted salvó a esa mujer. Y es lo que más choca. Lo que te ven en las noticias es que fue violada y no se le quiso hacer el aborto. Pero no se dice lo que usted acá. Eso no lo había, yo personalmente no lo había escuchado, de que ella llegó con un cuadro grave y que ella estaba en una situación muy delicada. Entonces, es sumamente injusto y es sumamente, wow, podemos decir hasta irónico, que vemos que estos sectores que claman defender la vida de la mujer, lo que hacen es condenar a la mujer y condenar a aquellos que la quieran ayudar, como usted. Usted salvó la vida de ese niño y yo no me imagino lo agradecido que él está o que él va a estar cuando se dé cuenta de lo que pasó, cuando se entere de lo que pasó. Pero le hacemos la pregunta y con esta vamos a cerrar. ¿Qué se siente? ¿Qué usted sintió cuando vio al niño y cuando ve al niño? Usted a ese niño que usted salvó, ¿usted ha mantenido algún tipo de contacto con la familia de él? ¿Qué se siente saber que ese niño está bien el día de hoy, que está con una familia que lo quiere y que está vivo? Bien, respondiendo a sus preguntas, en una situación absolutamente fortuita de la vida, estaba en una reunión de gente y se me acerca una persona y me dice, mi nombre es fulana de tal, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy la mamá que adoptó a ese niño. Ese momento fue increíble, se me aflojaron las piernas, estaba en una situación muy, muy álgida de la lucha judicial, la estaba sufriendo bastante y que venga esta persona y que por su propia iniciativa se me acerque y me cuente y me muestre fotos y videos de esa personita, para mí fue muy emocionante. Eh, no, eh, no pude aguantar la emoción en ese momento, porque esto había sido eh, todo el motivo por el cual yo había padecido tanto. Puedo decir que en ese momento y cuando evoco ese momento en mi mente, eh, pienso que todo lo que me puede pasar o lo que me pudo haber pasado, no sé, no lo... eh, es como que fuese inmune a todos esos ataques. Yo me siento inmune a todos esos ataques, porque si bien es cierto que he sufrido muchas persecuciones, he sufrido declaraciones injustas en mi contra en grandes medios de comunicación, eso lo admito y no es nada fácil abrir un diario y ver que los calificativos hacia uno son tan duros. Eh, pero creo que la sonrisa de ese niño justifica todo. Eh, y creo que de alguna manera, si mi hijo puede, si mi hijo pudiera en su momento, cuando razone, y mi hijo tiene 2 años, cuando razone pueda darle el valor que, que, eh, que solo él creo que puede darle por encima por encima mío, porque yo tomé una decisión, esta decisión implicó consecuencias para mi familia y mi hijo también lo ha sufrido, a pesar de que es muy, muy niño. Si él el día del mañana pudiese hacer una evaluación y se diera cuenta del por qué, seguramente me acompañaría en mi decisión y seguramente que si le toca tomar una decisión igual la va a tomar. Esperemos que así sea. Y en cuanto a ese niño que lamentablemente la vida lo puso en ese lugar, ustedes saben que yo no soy religioso, pero algunas personas creyentes me dicen, si ese niño nació es porque tiene una misión en esta vida, me decían, me dijeron alguna vez, porque ese niño estaba condenado y apareciste vos y él va a poder cumplir esa misión.
esta frase que tomo yo, que tiene mucho de espiritual, eh, en cierto modo ilustran también mi deseo de que en ese niño, cuando mañana sea mayor y pueda tener idea de lo que ha sido el inicio de su vida, eh, pueda dar su testimonio y pueda en cierta manera redondear algo que para mí es, una, es un testimonio muy importante y es un testimonio que, si bien tiene muchas aristas, creo que em, el eje es el eje alrededor del cual gira, esto es el valor de la vida. Si pudiese lograr que ese niño que tanto tuvo que sufrir sin elegirlo, valorase esto, para mí cerraría el círculo de algo realmente maravilloso. Yo, afortunadamente, he pasado por muchas, sí, he pasado por muchas situaciones muy dolorosas, he pasado por muchas situaciones indignantes, pero yo tomé la decisión y, y esto me llevó a sufrirlo por un lado, pero por otro lado tener la gracia de que mucha gente, muchísima gente me apoya, muchísima gente me saluda, muchísima gente me brinda su apoyo, a veces de una manera increíble. Caminar por la calle y que alguien se acerque y usted es fulano de tal, uy, doctor, qué sé yo. Esas cosas les puedo asegurar que son increíbles. Y siempre dije lo siguiente, mucha gente en este mundo sufre injusticias. Yo siento que he sufrido una injusticia, pero no toda la gente tiene la suerte que tengo yo de que alguien se le acerque y le diga, estoy con usted, lo apoyo, como ustedes mismos lo dicen. La verdad que me emociona muchísimo y yo lo agradezco muchísimo y agradezco tener esta posibilidad de ser, de pasarla mal en cierto aspecto, pero por otro lado, que esto genere tanto y cosas tan importantes y tan buenas en el otro. Así que para mí dentro de todo lo malo, es un gran regalo, y que a toda la gente que me apoya se los recontra agradezco. De manera que, bueno, creo que esta historia todavía no ha llegado a su fin, esta historia no ha llegado no hemos llegado al epílogo. Para esto falta, y lo que falta es la voz y la palabra de este niño. Eh, Espero que realmente valore humildemente lo poco que uno pudo haber hecho. Y contra eso no hay ninguna condena. Contra eso no existe condena que a uno lo pueda hacer sentir el peso de algo. Sobre mi espalda puede empezar la inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero sobre mi espalda no pesa la muerte de nadie, y mucho menos la muerte de un niño inocente. Doc, solamente queda agradecerle que usted haya estado con nosotros el día de hoy, y queremos también decirle que para nosotros es una admiración, un héroe, ya que usted ha sufrido tanto por defender la vida y nosotros como jóvenes, ¿verdad? Que tenemos también que dar esta lucha. Somos muy rechazados también, y verlo a usted tan fuerte y tan persistente, pues nos inspira. Gracias y que Dios lo bendiga siempre. Muchas gracias, muchas Sí, gracias. Doc, Muchísimas gracias, y sobre todo, nada, dos palabritas. No bajen los brazos. Esta lucha recontra vale la pena. Les puedo asegurar que vale mucho la pena, y lo peor que podemos hacer el día de mañana, independientemente del resultado, es decir, yo no hice nada porque la cosa cambie. Ojalá que los resultados sean el que todos esperamos, pero si no lo son, que el día de mañana no los encuentren arrepentidos de lo que no hicieron, sino orgullosos de lo que hicieron. definitivamente, doctor, tengo que decirle esto antes de cortar. Su testimonio, sin duda alguna, wow, nos tocó a todos profundamente y personalmente a mí. Yo estoy Muchas sumamente gracias. conmovido y nada más quiero decirle que usted es un héroe y un ejemplo
no solamente para su familia, para la gente que lo conoce, sino para toda Argentina y para el mundo entero pro vida. Usted la verdad que ha demostrado que la vida tiene un valor supremo y que hay personas que están dispuestas a luchar por ella. Así que Dios lo bendiga muchísimo, lo apoyamos aquí con todo el corazón, estamos aquí para servirle cualquier cosa que usted necesite y lo acompañamos mucho en oración y sobre todo en esta defensa por la verdad. Así que muchísimas gracias por todo, de verdad. Y Muchas gracias a ustedes. Y espero que pronto poder visitar Dominicana. Me han hablado tan lindo de ahí. Claro que sí. venga para acá, mire. Ojalá que así sea. Usted Sé que no por hace lo la menos algunos llamadita. amigos voy a encontrarme. Usted no hace la llamadita que le hacemos un sancocho aquí. ¿Usted sabe lo que es un sancocho? Claro. No. Una sopa buenísima aquí, le ponemos carne, víveres, de todo. Mire, Listo. Buenísimo, buenísimo. Me anoto en esa. Muchísimas gracias. Han sido muy amables y toda mi admiración y mi respeto. Y sigan adelante. Muchas gracias. Igualmente para nosotros, doctor. Dios te sabe. Muchísimas bendiciones y muy buenas noches. Muchas gracias.